Yo, el Supremo, un libro de Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos nació en Asunción en 1917 y falleció en 2005. Exiliado en 1947 en Argentina y en Francia, vivió más de 40 años fuera de su país, al que pudo retornar con la caída del dictador Stroessner en 1989. Esta obra, basada en la vida del dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia, le dio fama internacional y promovió una cuantiosa literatura crítica sobre el conjunto de su obra. Con el hallazgo de este pasquín, clavado en la puerta de la catedral, arranca una de las grandes novelas de la literatura de este siglo, Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes, 1989. Obra que, además de un extraordinario ejercicio de gran profundidad narrativa, es asimismo metáfora de la biografía de América Latina. ¿Quién era José Gaspar Rodríguez de Francia? Conocido como el Doctor Francia, el supremo dictador gobernó el Paraguay durante 26 años, desde 1814 hasta 1840, época en la que los paraguayos se independizaron de la corona española a través de la Revolución de Mayo de 1811. En algunos aspectos fue un visionario más comprendido por los sectores populares y las clases medias que por los sectores privilegiados. Valoraba el ideario político y social de Jean-Jacques Rousseau y de Benjamin Franklin, pero las difíciles condiciones internas y externas del país impidieron que pudiera desarrollar un modelo más democrático. Sin embargo, no le tembló el pulso a la hora de expropiar bienes y heredades a todos los terratenientes coloniales y hasta la propia Iglesia. Bajo su gobierno, el país se volvió prácticamente autosuficiente, pues el contacto con el exterior estaba muy limitado. Intentó varias veces romper el cerco económico en que estaba sumido el Paraguay, pero no fue posible dada la porfiada actitud anexionista de los gobiernos vecinos, negados a reconocer su naciente independencia. Aunque algunos historiadores sostienen que Rodríguez de Francia asumió el país en el retraso y la ignorancia, hay una serie interminable de fuentes en las que Roa Bastos cimenta su historia, que lo documentan como el autor de la República del Paraguay y de su crecimiento a niveles exponenciales. El Doctor Francia murió el 20 de septiembre de 1840. Su legado material personal consistió en una colección de libros y 36.564 pesos de su sueldo sin cobrar. Su principal herencia fue la autonomía política del país, causa por la cual luchó toda su vida y por lo que es considerado el líder de la revolución independentista y el forjador de la nación paraguaya. El supremo dictador. Esta novela, que se titula Yo el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia. En su libro La gran novela latinoamericana, Carlos Fuentes expresa: Augusto Roa Bastos tiene las manos llenas con una sola vida, la del déspota paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó a su país como dictador perpetuo entre 1816 y 1840, el año de su muerte a la edad de 74 años. El resultado, un libro brillante y de riquísimas texturas, un retrato impresionante no solo del Supremo, sino de toda una sociedad colonial en el proceso independentista. La problemática de la literatura regional surge con la independencia en América Latina. La identidad nacional y la diferenciación cultural con respecto a la colonia y con respecto a otros países latinoamericanos se refleja en distintas formas de literaturas regionales que consideran la confrontación de varias culturas o, en términos de la teoría literaria y cultural latinoamericanas, la heterogeneidad o hibridación cultural en el continente. Así es como surgen el indigenismo, el costumbrismo y la novela regionalista del siglo XX. Toda historia no contemporánea es sospechosa, le gustaba decir al Supremo.
No es preciso saber cómo han nacido para notar que tales fabulosas historias no son del tiempo en que se escribieron. Harta diferencia hay entre un libro que hace un particular y lanza al pueblo y un libro que hace un pueblo. No se puede dudar entonces de que este libro es tan antiguo como el pueblo que lo dictó. Augusto Roa Bastos.